Muy buenas noches, comunidad. Hoy les traigo un viaje que va a estremecer hasta sus más profundos miedos. 5 historias de gasolineras que guardan secretos tan oscuros que cambiarán para siempre su manera de ver los caminos de México. Les advierto, lo que escucharán no es para espíritus débiles. Prepárense para un viaje sin retorno por las estaciones de servicio más aterradoras que existen. Apaguen las luces, cierren las puertas y manténganse muy cerca. Historia 1. La gasolinera del kilómetro perdido. Soy Javier Ramírez, camionero desde hace más de 20 años. He recorrido cada kilómetro de estas carreteras mexicanas, pero jamás había vivido algo como aquella noche en la gasolinera del kilómetro perdido. La ruta de Guadalajara a Zacatecas es un tramo que conozco mejor que mi propia casa. Mis manos ya están curtidas por el volante, mis ojos acostumbrados a la oscuridad de la madrugada. Pero esa noche fue diferente. El frío me calaba los huesos. Mi tráiler venía cargado hasta el tope de electrónicos, y el tanque de gasolina cantaba sus últimas notas. Cuando vi la gasolinera, fue como si la misma oscuridad me la hubiera revelado. No había señales, no había luces, solo un edificio desgastado que parecía tragarse la noche. Los postes de luz estaban torcidos, como dedos espectrales, señalando hacia la entrada. El silencio era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Me detuve. El motor de mi camión murió con un gemido que me erizó la piel. Ni un perro ladraba, ni un grillo cantaba, solo el vacío, un vacío que respiraba. Bajé despacio. Mis botas pesadas hacían crujir la grava, cada paso un eco de advertencia. El olor era extraño, una mezcla de óleo quemado, moho y algo metálico que me resultaba desconocido. La bomba de gasolina parecía salida de otra época, oxidada, con manchas oscuras que no eran simplemente herrumbre, manchas que susurraban historias olvidadas. Cuando toqué el metal frío, un escalofrío me recorrió la espalda, un silbido bajo, casi imperceptible, emergió desde el interior del establecimiento, como un gemido ahogado, como un secreto que pugnaba por ser revelado. Me acerqué a la ventana. Los cristales estaban cubiertos de una capa de polvo tan espesa que parecía un velo de muerte. Con la manga de mi chamarra, limpié un pequeño espacio. Lo que vi me heló la sangre. Escritorios volcados, papeles desperdigados, como si un huracán hubiera pasado. Pero lo más extraño eran las sombras, sombras que no correspondían a ningún objeto, sombras que parecían moverse por sí mismas. Un ruido metálico me hizo voltear. La bomba de gasolina había comenzado a funcionar sola. El sonido era como un latido, rítmico y amenazante. La aguja marcaba un número que no existía, más allá de cero, más allá de la realidad. De pronto escuché voces, murmullos que venían de todas partes y de ninguna, voces que no eran humanas, voces que sonaban como el eco de un recuerdo perdido. Mi mano tembló cuando intenté tocar la bomba. Los murmullos se hicieron más intensos, como si cientos de voces susurraran al mismo tiempo. No entendía nada, pero sentía que me estaban contando algo. Las sombras dentro del establecimiento comenzaron a moverse. No eran sombras normales, eran formas que se estiraban, que respiraban, que casi podían tocarse. Una de ellas se acercó a la ventana, y juro por mi madre que vi algo que no debería existir. Una figura delgada, casi transparente, con ojos que no parpadeaban. Me miraba fijamente, como si me conociera desde siempre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mis piernas no respondían. Estaba paralizado. El sonido de la bomba cambió. De un latido metálico pasó a algo que sonaba como un gemido de dolor, de súplica. Las luces de mi tráiler comenzaron a parpadear sin control. No sé cuánto tiempo pasé así, petrificado. Cuando volví en mí, la gasolinera había desaparecido. Solo quedaba el desierto, kilómetros de carretera vacía. Pero algo dentro de mí sabía que lo que había vivido era real, demasiado real. Pero si creen que esto fue perturbador, esperen a escuchar lo que sucedió en otra gasolinera, donde los desaparecidos parecían estar más vivos que nunca. Historia 2: Estación de los Desaparecidos. Mi nombre es Elena Martínez y trabajo como enfermera en Ciudad Juárez. La frontera guarda secretos que ni el más valiente se atreve a contar. Ese día venía de mi turno, casi al amanecer. La carretera de Chihuahua es un lugar donde el silencio se vuelve tu único compañero. Mi camioneta antigua, un Chevrolet de los 80 que heredé de mi padre, apenas ronroneaba entre la inmensidad del desierto. El indicador de gasolina bailaba peligrosamente cerca de la línea roja. Llevaba horas conduciendo
y sabía que no podía arriesgarme a quedarme varada en medio de la nada. Fue entonces cuando la vi, una gasolinera que parecía surgir de la nada, como un espejismo entre la arena y el horizonte. No había ni una sola señal que indicara su nombre, ninguna marca, ningún letrero, solo un edificio viejo, con ventanas que parecían ojos ciegos mirándome fijamente, el tipo de lugar que te hace sentir observada, incluso cuando estás completamente sola. Me detuve. El silencio era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Bajé despacio, mis botas haciendo crujir la grava bajo mis pies. Un escalofrío me recorrió la espalda, como si miles de miradas invisibles me siguieran cada movimiento. La bomba de gasolina parecía antigua, de esas que ya ni se usan. Cuando la toqué, sentí algo extraño. No era frío ni calor, era como si la máquina estuviera viva. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Voces. Voces de hombres y mujeres que parecían pedir ayuda. Voces que venían desde dentro de la bomba, desde dentro del metal oxidado. Los murmullos se hacían más intensos. Eran voces desesperadas, pidiendo auxilio, como si estuvieran atrapadas en algún lugar entre la realidad y el olvido. Mis manos sudaban, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos. De repente, vi reflejos en los cristales sucios de la gasolinera, rostros, docenas de rostros borrosos, con expresiones de terror absoluto. Eran personas que parecían estar gritando, pero ningún sonido salía de sus bocas. Me acerqué sin poder evitarlo. Cada paso me alejaba de mi camioneta, como si algo me jalara. Los rostros se movían, seguían mis movimientos. Algunos parecían suplicar, otros amenazar. Una sombra más grande comenzó a formarse detrás de los rostros. Una figura que no tenía forma humana, pero que respiraba. Una presencia que me observaba con una intensidad que me atravesaba el alma. De pronto, una de las voces se hizo más clara. Era como si alguien susurrara directamente en mi oído. «Ayúdanos». Sentí que me desvanecía, que la realidad se desdibujaba a mi alrededor. Cuando volví en mí, estaba de vuelta en mi camioneta. El tanque estaba lleno, como si alguien lo hubiera hecho, pero en el asiento del copiloto había un objeto que no estaba antes, una vieja foto de un grupo de personas desaparecidas. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó realmente en esa gasolinera, pero cada vez que recuerdo esos rostros, siento que me están mirando, esperando. Pero si piensan que esto fue escalofriante, esperen a escuchar lo que sucedió en la gasolinera, donde las paredes literalmente comenzaron a sangrar. Historia 13. La gasolinera sangrante. Soy Miguel Torres, mecánico en Veracruz. He trabajado toda mi vida reparando máquinas, pero nunca vi nada como aquella gasolinera en la carretera costera. La noche era húmeda, de esas que te abrazan como un trapo sucio. Había estado trabajando hasta muy tarde, y la carretera estaba completamente vacía. De pronto, entre la neblina, vi las luces de una gasolinera. No era una gasolinera normal. Sus paredes parecían respirar, literalmente respirar, una textura extraña, que cambiaba de color cada vez que la miraba. Pasé de largo al principio, pero algo me hizo dar la vuelta. Cuando me acerqué, fue cuando lo vi. Las paredes no solo respiraban, también sangraban. Gotas espesas resbalaban como si fueran sudor, pero era un líquido oscuro, casi negro, que se movía con vida propia. El olor era nauseabundo, metálico, pero no como sangre. Era algo que no pertenecía a este mundo. Las gotas se movían en patrones extraños, como si formaran mensajes que no podía descifrar. Me detuve en seco. La bomba de gasolina también había cambiado. Ya no era un objeto inerte, ahora parecía un organismo vivo que palpitaba al ritmo de las paredes sangrantes. Las manchas negras se extendían, como si la sangre quisiera alcanzarme. Cada gota que caía hacía un sonido extraño, entre un gemido y un susurro. Sentí que me observaban, que esas paredes tenían vida propia. Un ruido metálico salió de la bomba, como si algo dentro estuviera golpeando, tratando de salir. Las gotas de sangre comenzaron a formar figuras, rostros que me miraban con una desesperación que me atravesó el alma. De repente, una mano hecha de esas gotas negras salió de la pared. Una mano que se estiraba hacia mí, buscándome. El pánico me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. La mano rozó mi pierna. Fue como si me tocara con un frío que quemaba. Un frío que venía de otro mundo, de otro lugar que no era este. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo. La gasolinera había desaparecido. Solo quedaba arena, carretera y una mancha oscura en mi pantalón que no podía borrar.
Hasta hoy, cada vez que paso por esa carretera, busco esa gasolinera, pero nunca la encuentro. Solo queda el recuerdo de esa noche, donde la sangre tenía vida propia. Transición. Si creen que el terror no puede empeorar, prepárense para la gasolinera donde el mismo diablo parecía estar esperando. Si creen que el terror no puede empeorar, prepárense para la gasolinera donde el mismo diablo parecía estar esperando. Historia 4: El expendio del diablo. Les voy a contar algo que jamás había revelado. Mi familia guarda un secreto que nos persigue desde hace décadas. Una historia que mi abuelo me contó, y que por desgracia, yo mismo comprobé que era cierta. Fue hace unos 5 años. Regresábamos de unas vacaciones en Oaxaca, atravesando la sierra de noche. Mis 2 hijos dormían en el asiento trasero. Mi esposa cabeceaba a mi lado. Yo era el único despierto, luchando contra el sueño y la monotonía de las curvas. La aguja de la gasolina, para mi terror, estaba coqueteando con el vacío. La reserva se había encendido hacía ya demasiados kilómetros. El pánico empezó a subirme por la garganta. Estar varado aquí, en medio de la nada, con mi familia, era mi peor pesadilla. Justo cuando la desesperación me iba a ganar, vi unas luces a lo lejos. No eran las luces tenues y amarillentas de un pueblo. Eran luces blancas, brillantes, casi cegadoras. Una gasolinera. Pero no era normal. Estaba impecable, como recién construida, pero con un diseño de los años 50. Parecía un set de película, demasiado perfecto para ser real. No había otros autos, solo un hombre de pie junto a una de las bombas, esperando. Vestía un traje impecable, de un corte que no se usa hoy en día. Su sonrisa era amplia, perfecta, pero no llegaba a sus ojos. Sus ojos eran lo más extraño, parecían increíblemente viejos, como si hubieran visto el nacimiento y la muerte de las estrellas. «Buenas noches, caballero. Parece que necesita ayuda», dijo con una voz suave, casi hipnótica. Asentí, demasiado nervioso para hablar. Me bajé del auto y el aire se sintió extrañamente quieto. No había viento, no había sonido de insectos. «Lleno, por favor», logré decir. Él sonrió de nuevo. «Claro, pero quizás usted no solo necesita gasolina, quizás necesita algo más. Una solución a sus preocupaciones, un empujón para alcanzar esos sueños que se le escapan de las manos». Me quedé helado. ¿Cómo podía saber él de mis problemas financieros, de mis noches en vela, pensando en el futuro? Mi esposa se despertó y bajó la ventanilla. Su rostro mostraba una alarma inmediata. «Daniel, vámonos», ahora susurró. El hombre la miró y su sonrisa se amplió. «La señora tiene una excelente intuición, pero la oferta es para usted, señor Jiménez. Puedo darle todo lo que desea: éxito, riqueza, seguridad para su familia. El precio es insignificante». «¿Qué precio?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. «Oh, solo un pequeño recuerdo, algo que ya no usa, una pizca de su futuro, un eco de su pasado, nada que vaya a extrañar». En ese momento, sus ojos brillaron como una luz rojiza, un destello infernal que duró menos de un segundo, pero que me mostró abismos de maldad y sufrimiento. Era él, el mismo ser del que mi abuelo me había advertido, el que esperaba en las encrucijadas solitarias. El terror me dio la fuerza que necesitaba. «No», dije con firmeza, «solo quiero la gasolina». Tomé la manguera yo mismo, llené el tanque y le arrojé un fajo de billetes al suelo. No esperé el cambio, salté al auto y arranqué, las llantas rechinando contra el asfalto perfecto. No me atreví a mirar por el retrovisor hasta que estuvimos a varios kilómetros de distancia. Cuando finalmente lo hice, no había nada, solo la oscuridad de la sierra, la gasolinera, el hombre, las luces brillantes, todo había desaparecido. Pero a veces, en las noches más silenciosas, todavía escucho su voz en mi cabeza, ofreciéndome el mundo a cambio de casi nada. Pero la última historia, la última, es la que realmente les va a quitar el sueño, porque no habla de fantasmas, ni de demonios. Habla de un lugar que te borra, un lugar del que, si te detienes, quizás nunca hayas existido. Historia 5: La última parada. Soy fotógrafa de documentales. Mi trabajo es capturar la realidad, lo tangible, lo que se puede probar. Siempre he sido escéptica, una buscadora de la verdad lógica, pero hay una verdad que encontré en el desierto de Sonora, que ninguna lente puede capturar y ninguna ciencia puede explicar. Estaba trabajando en un proyecto sobre pueblos fantasmas, buscando lugares olvidados por el tiempo. Conducía por una carretera secundaria,
de esas que no aparecen en los mapas modernos. El sol caía, pintando el cielo de colores imposibles. Era la hora mágica para un fotógrafo. Vi una gasolinera a lo lejos. Era una ruina, completamente abandonada. Las bombas estaban oxidadas y caídas. El techo del local se había derrumbado parcialmente. Era la imagen perfecta de la decadencia. El lugar perfecto para mi proyecto. Me detuve y saqué mi equipo. El silencio era absoluto. Comencé a tomar fotos, fascinada por la forma en que la luz del atardecer se filtraba por las ventanas rotas. Estaba tan concentrada que no me di cuenta de que el sol se había puesto por completo. La oscuridad en el desierto cae como un telón, rápida y total. Encendí mi linterna y seguí trabajando. Fue entonces cuando noté algo extraño. En el visor de mi cámara, a través de la lente, el lugar no se veía en ruinas. Se veía nuevo. Las bombas estaban brillantes. El local estaba limpio. Las luces de neón parpadeaban con un resplandor rojizo que decía, «Bienvenidos». Entonces, a través de la lente, vi a una persona, una mujer limpiando el mostrador. Me saludó con la mano y sonrió. Bajé la cámara, temblando. No había nadie. Estaba completamente sola. Bajé la cámara. Ante mis ojos solo había ruinas y oscuridad. La levanté de nuevo. A través de la lente, la gasolinera estaba viva, operativa, como si hubiera viajado en el tiempo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no era un truco de la luz. Comencé a tomar fotos frenéticamente. Cada clic era una imagen de la gasolinera en su apogeo. Pero cada vez que bajaba la cámara, la realidad de la ruina me golpeaba. Era como mirar dos mundos al mismo tiempo. Un pánico helado se apoderó de mí. Recogí mis cosas y corrí hacia mi auto. Mientras encendía el motor, miré por última vez hacia el lugar, y lo vi, esta vez sin la cámara. Por un instante la gasolinera entera brilló con esa luz de neón, viva y real. Y en la puerta, la silueta de la mujer me decía adiós con la mano. Conduje toda la noche sin parar. Cuando llegué a la ciudad más cercana, revisé mi cámara. Todas las fotos que tomé esa noche estaban en negro, completamente negras, como si nunca hubiera habido nada allí, como si yo nunca hubiera estado allí. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado, si hubiera entrado en esa gasolinera, que solo existía a través de mi lente. Quizás me habría convertido en una fotografía más, en un recuerdo atrapado en un lugar que el tiempo olvidó. Nuestra última historia nos lleva a una pequeña gasolinera independiente, donde un empleado descubrió que no todos los clientes nocturnos vienen en vehículos. Lo que camina en la oscuridad. Soy David, tengo 23 años, y hasta hace poco trabajaba en una pequeña gasolinera independiente llamada El Oasis, en una carretera secundaria del estado de Sonora. Era mi primer trabajo nocturno, y pensé que sería fácil, pocas horas de tráfico, tiempo para estudiar, y un salario decente para ayudar con mis gastos universitarios. El Oasis está ubicado en un tramo particularmente desolado de carretera, rodeado por kilómetros de desierto en todas las direcciones. La gasolinera más cercana está a 60 kilómetros, por lo que dependemos principalmente de camioneros de larga distancia y algunos pocos lugareños que prefieren esta ruta menos transitada. Mi turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, 6 días a la semana. El dueño, don Ramiro, me advirtió desde el primer día sobre las peculiaridades del trabajo nocturno en el desierto. «Mijo», me dijo, «en la noche el desierto se vuelve diferente. Van a pasar cosas que no vas a entender. Cuando eso suceda, no salgas de la tienda. Atiende solo a los clientes que lleguen en vehículos. Si alguien llega caminando de la nada, no les abras». Pensé que don Ramiro estaba siendo demasiado precavido, tal vez contándome historias para asustarme como iniciación. Pero después de trabajar ahí durante 2 meses, entendí exactamente a qué se refería. La primera señal de que algo no era normal fue durante mi tercera semana. Era una noche de martes, particularmente silenciosa, cerca de las 2 de la mañana. Estaba leyendo un libro de texto, cuando escuché que alguien tocaba la puerta de la tienda. Miré hacia afuera pero no vi ningún vehículo en el estacionamiento. Las luces de la gasolinera iluminaban claramente toda el área, y no había autos, camiones o motocicletas. Toc, 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 otra vez. Me acerqué a la puerta pero mantuve el seguro puesto, como me había enseñado don Ramiro. «¿Quién es?», pregunté a través del vidrio. «Necesito gasolina», respondió una voz de hombre, pero no pude ver a nadie del otro lado de la puerta. «Señor, ¿dónde está su vehículo?». «Está allá atrás».
Se me acabó la gasolina. Miré hacia la parte trasera de la gasolinera, a través de las cámaras de seguridad. No había nada. Señor, no veo ningún vehículo. Podría traerlo hasta los surtidores. No puede moverse. Necesito gasolina en un bote. Esta era una petición común. Los conductores a veces se quedaban sin gasolina cerca de la carretera y venían caminando a comprar combustible en contenedores. Está bien, señor. Voy a vender gasolina en un contenedor, pero necesito que se coloque donde pueda verlo por las cámaras. Esperé, pero nadie apareció en ninguna de las cámaras exteriores. Los toques en la puerta continuaron durante 10 minutos más, siempre con la misma voz pidiendo gasolina, pero sin que yo pudiera ver a nadie. Finalmente los toques se detuvieron. A la mañana siguiente le conté a don Ramiro lo que había pasado. Hiciste bien, mijo. No abras la puerta a menos que veas claramente un vehículo y una persona real. ¿Pero qué era, don Ramiro? Hay cosas en el desierto que imitan a las personas. Saben que los humanos ayudan a otros humanos, especialmente en emergencias, pero no son humanos. Cosas como qué. No sé qué son exactamente, mijo. Solo sé que han estado ahí desde antes de que construyéramos la gasolinera. Mi papá, que construyó este lugar en los 70, me advirtió sobre ellas. Pensé que don Ramiro estaba exagerando hasta que tuve mi segundo encuentro 3 semanas después. Era una noche de viernes, aproximadamente las 3:30 de la mañana. Un camionero había parado para cargar diésel y comprar café. Mientras él cargaba combustible afuera, yo preparaba su pedido en la máquina de café. Fue entonces cuando escuché la voz. ¿Me puede ayudar? Venía desde el lado derecho de la tienda, donde no hay puertas ni ventanas. El camionero también la escuchó. Lo vi voltear hacia el sonido, confundido. ¿Me puede ayudar? La voz se repitió, pero ahora venía desde el lado izquierdo. Oiga, jefe, me gritó el camionero. ¿Hay alguien más aquí? No, señor, solo nosotros. ¿Me puede ayudar? Esta vez la voz venía desde arriba, como si alguien estuviera en el techo. El camionero terminó de cargar rápidamente. Pagó por el diésel y el café, y se fue sin hacer más preguntas. Pero antes de irse me dijo, joven, tenga cuidado en este lugar. Esa voz no sonaba humana. Tenía razón, ahora que lo mencionaba. La voz tenía algo extraño. Las palabras estaban claras, pero el tono era vacío, como si alguien estuviera imitando una voz humana, sin entender realmente cómo debería sonar. Durante las siguientes horas de esa noche, la voz continuó. A veces pedía ayuda, otras veces preguntaba por gasolina, y ocasionalmente solo repetía frases sin sentido, pero siempre venía desde diferentes direcciones, y nunca había nadie. A la mañana siguiente, revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad de toda la noche. No había nada, solo yo adentro, el camionero durante su breve visita, y nadie más en toda el área. Pero en el audio, se escuchaban claramente las voces. Don Ramiro, le dije, necesito saber qué está pasando aquí. Siéntate, mijo, te voy a contar la historia completa. Don Ramiro me explicó que el oasis estaba construido sobre lo que los locales llamaban tierra de nadie. Era un área del desierto que los indígenas de la región habían evitado durante siglos, diciendo que era habitada por imitadores. Los imitadores son entidades que copian comportamientos humanos para atraer a las personas, me explicó. Imitan voces, imitan necesidades, imitan emergencias, pero no son humanos y no tienen buenas intenciones. ¿Qué quieren? No lo sabemos exactamente. Los pocos casos documentados de personas que han interactuado con ellos, bueno, esas personas nunca regresaron. ¿Por qué construyó la gasolinera aquí si sabía esto? Porque era el único terreno disponible en esta ruta, y el precio era muy bajo. El dueño anterior prácticamente me lo regaló, pero aprendí a convivir con ellos. ¿Cómo? Siguiendo reglas simples. Nunca salir de noche, nunca abrir la puerta, a menos que veas claramente un vehículo y una persona. Nunca seguir las voces, y nunca, bajo ninguna circunstancia, caminar hacia la oscuridad si algo te llama. Durante las siguientes semanas, seguí las reglas de don Ramiro, religiosamente. Las voces continuaron, casi todas las noches, pero yo las ignoraba completamente. Pero las entidades se estaban volviendo más sofisticadas. Una noche de octubre, escuché la voz de una mujer joven gritando, «Por favor, ayúdenme, mi bebé está enfermo. Necesito llegar al hospital». La voz sonaba desesperada, genuinamente angustiada. Cualquier persona normal habría salido inmediatamente a ayudar. Miré por las cámaras. No había nadie. «Por favor, se está muriendo»,
Solo necesito usar su teléfono. La voz ahora venía acompañada de sonidos de llanto de bebé. Me quedé adentro, pero debo admitir que fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Cada instinto humano me gritaba que saliera a ayudar a esa madre y su bebé. Los gritos continuaron durante casi una hora. La mujer describe síntomas médicos específicos, mencionaba nombres de doctores locales, incluso sabía el nombre del hospital más cercano, pero nunca apareció en las cámaras. A la mañana siguiente llamé al hospital que había mencionado la voz. No habían recibido ninguna emergencia de bebés esa noche, y no tenían registro de ninguna mujer buscando ayuda en carretera. Esa fue la gota que derramó el vaso. Decidí renunciar. Don Ramiro, no puedo seguir trabajando aquí. Es demasiado para mí. Lo entiendo, mijo. No todos pueden manejar este lugar, pero déjame decirte algo. Has hecho un trabajo excelente. En los 6 meses que trabajaste aquí, seguiste las reglas perfectamente. Eso no es fácil. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Quién va a trabajar el turno nocturno? Voy a cerrar de noche temporalmente hasta encontrar a alguien más. 2 semanas después de renunciar, don Ramiro me llamó. David, ¿podrías venir un momento? Hay algo que quiero mostrarte. Fui a el oasis durante el día. Don Ramiro me llevó a la parte trasera del edificio. Mira esto, me dijo, señalando el suelo. En la tierra, claramente visibles, había huellas, pero no eran huellas humanas normales. Eran aproximadamente del tamaño correcto para pies humanos, pero la forma era incorrecta, demasiado largas, con marcas que sugerían garras en lugar de dedos. Estas aparecieron la noche después de que renunciaste, me explicó don Ramiro, como si supieran que ya no había nadie adentro para protegerse. ¿Qué significa eso? Significa que durante todos estos meses, algo estuvo tratando de entrar, y tú, siguiendo las reglas, fuiste lo único que se los impidió. Esa revelación me aterró más que todas las voces nocturnas juntas. Don Ramiro eventualmente encontró otro empleado nocturno, un hombre mayor con experiencia en lugares remotos, pero la rotación es alta. La mayoría de las personas no pueden manejar las presiones psicológicas del trabajo. Yo conseguí un empleo diurno en la ciudad y terminé mis estudios, pero todavía paso por el oasis ocasionalmente durante el día para saludar a don Ramiro. Nunca paso de noche, porque aprendí que hay cosas en la oscuridad que imitan perfectamente las voces humanas, que conocen nuestras debilidades emocionales y que esperan pacientemente que bajemos la guardia para ayudar a alguien en necesidad. La próxima vez que escuchen a alguien pidiendo ayuda en la oscuridad, asegúrense de poder verlos claramente antes de abrir la puerta, porque no todo lo que suena humano lo es realmente. Comunidad, hemos llegado al final de nuestro viaje. 5 historias que demuestran que en las carreteras de México, el terror es más real de lo que imaginamos. Las gasolineras no son solo paradas para repostar combustible. A veces son portales a nuestros peores miedos, encrucijadas donde se negocia con el alma, o ecos de un tiempo que se niega a morir. La próxima vez que viajen de noche y la necesidad los obligue a detenerse en un lugar solitario, recuerden estas historias, miren con atención, escuchen el silencio, y pregúntense si la persona que los atiende es de este mundo. Recuerden, compartan sus propias historias, porque a veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que sentimos esperando en la oscuridad. Hasta la próxima si se atreven.